Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy, si Dios quiere, me gustaría hablar brevemente de pornografía y religión. Quisiera compartir mi opinión personal sobre la relación que tienen estos tópicos, pornografía y religión. En este vídeo, pornografía no significa erotismo, sensualidad, no, sino que tomo el significado más negativo de la palabra, ¿no? Que tiene que ver con el artículo de Susan Griffin, La mentalidad chauvinista, del cual os leeré algunos fragmentos. Este artículo es uno de los que aparecen en el libro Encuentro con la sombra, de la editorial Kairos. Y aquí en este vídeo pues tampoco significa lo mismo, tiene el significado más positivo la palabra religión. Religión es religares, religión es reconocerte en la relación con la divinidad que está en ti. Religión, por lo tanto, tiene que ver con un proceso efectivo, con un proceso eficiente, con un camino que da frutos positivos para aquel que está inmerso en él, para aquel o para aquella, y para todos aquellos y aquellas que se relacionan con esa persona. Esa es el significado, la acepción positiva de la palabra religión. Aquí en este vídeo la palabra religión va a significar lo que significa en Occidente comúnmente, es decir, un conjunto de dogmas, doctrinas, mandamientos impositivos, que tienen sentido, un clan, un grupo, algo sectario que tiene sentido cuando se contrasta con todos aquellos y aquellas que no forman parte de ese clan sectario. Bueno, buscando pornografía y religión en el buscador de Google, entrecomillado, pornografía y religión, para que se nos dé resultados precisos, pues apenas encontramos resultados, ¿no? Apenas unas decenas de resultados, ¿no? Con lo cual esto nos da a entender que generalmente no se establece esa relación entre la pornografía y la religión. Dice, la pornografía en la página vix.com. En esa página pues se nos dice en un artículo de Isabel Valenzuela que la pornografía está al alcance de todos. Ya no se necesita comprar una revista tal y tal y tal. Y también se nos dice que las palabras pornografía y religión no suelen ir juntas, pero una investigación realizada por un experto estadounidense en sociología y estudios religiosos quiso ver cómo el consumo de material para adultos afecta a los hábitos religiosos de las personas. Samuel Perry, de la Universidad de Oklahoma, analizó las respuestas entregadas por un grupo de más de 1.300 personas, que durante 6 años dieron luces acerca de diferentes aspectos de su vida. Cuando hablaron de sexo y religión, especialmente en el consumo de pornografía, se pudo detectar que aquellos que veían vídeos porno una vez al mes no presentaban cambios con respecto a sus costumbres religiosas, las cuales evolucionaban igual que quienes no consumían este material. Lo interesante proviene de las respuestas de esas personas que confesaban ver pornografía un par de veces por mes o una vez por día. El primer grupo fue el que más se alejó de la religión, mientras que las respuestas de este segundo grupo, de los que aquellos que ven pornografía más a menudo, te dejaron bastante asombrado. Quienes consumen pornografía una o incluso más veces al día aumentaron su asistencia a servicios religiosos durante los 6 años que duró la investigación. La primera hipótesis de Samuel Perry es que las personas que ven pornografía como parte de sus actividades diarias separan esa parte de su vida de sus creencias o costumbres religiosas. La segunda apunta al sentimiento de culpa que pueden tener, a la represión, por lo tanto, a una mentalidad reprimida. Ellos se sienten mal, y tiene sentido que se sientan mal, ¿no? Porque en el fondo la pornografía tiene mucho de negativo, ¿no? Quien se sienta solo o sola a ver pornografía es de alguna manera algo como si se sintiera fracasado en sus relaciones con sus semejantes, ¿no? Porque la sexualidad es un vehículo es un ámbito de relación entre las personas, ¿no? Por lo tanto, aquel que simplemente se practica el onanismo aislado en su receptáculo aislacionista, evidentemente pues tiene algún tipo de carencia, ¿no? Y es consciente de ello. Y a lo mejor con un deseo de querer dar respuesta a esta carencia, pues lo busca en algún tipo de entorno religioso, ¿no? La segunda hipótesis
de Samuel Perry apunta al sentimiento de culpa que pueden tener y el asistir más a servicios religiosos sería una forma de buscar absolución, ¿no? Esto también tiene que ver con la mentalidad heredada de una religiosidad bastante sombría, ¿no? Y una visión de la sexualidad también bastante siniestra, ¿no? Como algo como el pecado, lo sucio, cuando paradójicamente esa mentalidad, esa idea de relacionar bajeza, algo despreciable con la sexualidad, es la que reprime determinados instintos y hacen que se manifiesten, por ejemplo, consumiendo pornografía, ¿no? En el mejor de los casos. Porque el consumo de pornografía, que también es un estimulante, un acicate para que se den, y de esto también hablaremos, para que se den agresiones sexuales, ¿no? Para que se den las violaciones, pederastia, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta es una de las páginas en las que se habla de pornografía y religión. Perdón por el ruido, espero que no os moleste el ruido de las obras que tenemos cerca de aquí. Y bueno, os voy a dar lectura de algunos de los fragmentos de este artículo de Susan Griffin, La mentalidad chauvinista. Debemos profundizar en la mentalidad chauvinista que ha definido el uso del término hombre para referirse a todo el género humano, excluyendo a la mujer. Esto ella lo interpreta como una expresión de chauvinismo, ¿no? Y descifrar cuál es la imagen de mujer, de negro o de judío que tienen en su mente. Por lo tanto, al llamar hombre a mujeres y hombres, realmente estamos priorizando uno de los sexos. Estamos estableciendo una jerarquía, inconscientemente estamos estableciendo una jerarquía en la cual alguien está arriba, el hombre, y alguien está abajo, la mujer. Y este paradigma se da en otras relaciones, en judíos y no judíos, en nacionales y extranjeros, en blancos y negros, en los cuales inconscientemente se establecen esas jerarquías. Esta es la razón que me induce a escribir sobre la pornografía. La pornografía, fijaos la relación que establece entre este chauvinismo, entre esta manera genérica de referirnos a los seres humanos, a las personas, llamándolas hombres, la relación que establece con esto y la pornografía. La pornografía, que en palabras de la poetisa Judy Graham es la poética de la opresión, la pornografía es la poética de la opresión. En palabras de Judy Graham, es la mitología de esa mentalidad. La pornografía es la mitología de esa mentalidad. Si logramos comprender las imágenes que pueblan ese tipo de mentalidad, podremos cartografiar su orografía y llegar incluso a predecir los caminos que se abren ante ella. Hechizados por esa mentalidad, creemos que todo lo que nos ocurre es fruto de nuestro destino. Es por ello que hemos llegado a considerar que algunas de las plagas que asolan nuestra civilización, como la rapiña o el holocausto, por ejemplo, que aconteció en la Alemania nazi, forman parte de nuestro sino. Lo vemos como si fuera algo natural, ¿no? Esto a veces hay psicólogos, incluso hoy en día quedan algunos todavía, que piensan que relacionan la sombra de la que se habla en la psicología junguiana con la perversión, ¿no? Como si la sombra fuera la perversión, cuando la sombra no es la perversión de por sí, sino la perversión es la consecuencia de la represión de esa sombra, de la ignorancia de esa sombra, de la incapacidad de gestionar aquello que hay en esa sombra. Tiene como consecuencia la perversión, por lo tanto la perversión es una consecuencia, no algo propio ni connatural con esa sombra, ni mucho menos con el que alberga esa sombra, que es el ser humano, la persona, la mujer o el hombre. Creemos que hay algo oscuro y tenebroso en el alma humana. Esto viene también de la religiosidad tradicional judeocristiana. Somos seres perversos, somos seres malos, tenemos que tener vergüenza, sentimientos de culpa, por mi gran culpa, por mi grandísima culpa. Tenemos que crear estados represores, tenemos que crear religiones que nos pongan mandamientos impositivos, que nos fustiguen las espaldas, que nos pongan silicio, que nos quemen en hogueras.
cuando para que no expresemos esa perversidad latente en nosotros, esa idea de perversidad propia de los seres humanos, de las personas, que tienen aún algunos psicólogos, como veis, está en relación con esa mentalidad judeocristiana, con lo peor de esa mentalidad judeocristiana, con lo peor de la religiosidad occidental. Pensamos que hay algo oscuro y tenebroso en el alma humana que ocasiona la violencia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Culpamos a nuestra naturaleza, culpamos a la naturaleza. Pensamos que la naturaleza es algo perverso, cuando la perversidad solamente se da en la condición humana. Entre la convivencia de todas las expresiones de vida no hay perversidad. Puede haber subsistencia, puede haber necesidad, puede haber actitudes controvertidas, que nos pueden parecer controvertidas porque las juzgamos y las etiquetamos de parasitarias, ¿no? Podemos ver al lobo que devora a la oveja, pero eso es algo natural en la realidad en la que estos animales viven. Eso no es perversidad. Culpamos a nuestra naturaleza de las decisiones tomadas por la cultura. Sin embargo, cuando observamos más detenidamente el sentido de la pornografía, nos damos cuenta, por el contrario, de que la cultura no solo ha rechazado con violencia a la naturaleza, sino que con mucha frecuencia ha adoptado ante ella una actitud revanchista. A medida que estudiamos las imágenes que nos proporciona la mentalidad pornográfica, iremos, fijaos esta expresión, mentalidad pornográfica, iremos comprendiendo el sentido de su iconografía. Veremos así que en la pornografía, el cuerpo atado, esto es muy importante que ahora se dice, ¿no? Porque es el tipo de pornografía que hoy en día abunda. Y es el sentido que antes os comentaba al principio, que le doy a la palabra pornografía. Un ejercicio de opresión, una búsqueda de empoderamiento, de pseudo empoderamiento en base a la opresión, a la humillación del otro, que generalmente es la otra, ¿no? Y eso es lo que se escenifica en una película pornográfica. Veremos así que en la pornografía el cuerpo atado, el cuerpo sometido, maltratado e incluso asesinado de la mujer son símbolos del poder de la naturaleza, un poder temido y odiado por la mentalidad pornográfica. Descubriremos también, esa es la conclusión a la que llega, ¿no? Que ese es un poder natural y por lo tanto el pornógrafo, el que tiene mentalidad pornográfica, necesita empoderarse, sentirse empoderado a través de la humillación y la opresión, o a través de ser testigo de películas que le ofrecen, que están en relación con esas fantasías de empoderamiento que tiene la persona que se reprime a sí mismo, la persona que, como se nos diría al principio, siente desprecio de sí misma. Que esa es la clave para interpretar bien cómo funciona la mente en lo que se da ese paradigma pornográfico. Descubriremos también que para la mentalidad pornográfica la mujer representa, como el judío para el antisemita o el negro para el racista, esto está en relación con lo que se nos decía al principio, la mujer para la mentalidad pornográfica representa lo que el judío para el antisemita o lo que el negro representa para el racista, ¿no? La parte escindida de su alma. Aquí no se trata ahora de estigmatizar a unos, sino se trata de comprender los procesos. Sentimos desprecio por los judíos, por los negros, por las mujeres, porque hay algo en nosotros que está en relación con aquello que despreciamos. Es un problema interior de cada cual. Esa represión, esa negación de la sombra es lo que crea esa mentalidad pornográfica en este caso, que necesita recrearse en imágenes de violencia, de opresión, de hombres contra mujeres, por ejemplo. Descubriremos también que para la mentalidad pornográfica la parte escindida de su alma, esa dimensión de su ser que preferiría negar y relegar al olvido, y comprenderemos que el reconocimiento de esa parte escindida de su alma, conlleva la recuperación del eros. Tanto la Iglesia como la pornografía, es decir, del amor, conlleva que sanemos, conlleva que no necesitamos empoderarnos, pseudoempoderarnos a través de esas vías que expresan negación de nosotros mismos.
Tanto la Iglesia como la pornografía han elegido la misma víctima. Aquí empieza la relación que establece Susan Griffin entre religión y pornografía. Tanto la Iglesia como la pornografía han elegido la misma víctima para proyectar ese conocimiento reprimido. Ambas modalidades culturales han desdibujado cuidadosamente la verdadera naturaleza del ser de la mujer. Ambas realidades, ambos tópicos, la pornografía y la religión, han desdibujado la auténtica naturaleza de la mujer. Por eso ese culto a la Virgen que se da tanto en España no es un culto a una mujer, es un culto a una realidad que se llama virginidad, como la pureza auténtica. Necesitamos sentir que las demás mujeres son sucias, son bajas, son despreciables. Entonces deificamos a la virginidad como única realidad pura dentro de la mujer, y esa es la expresión del desprecio por las mujeres. Entonces, como una vez me dijo una mujer, no me dijo qué adoración hay por la mujer. Digo, adoración por la mujer aquí en España es exactamente todo lo contrario, es el desprecio hacia la mujer lo que conlleva la deificación de la virginidad. Por lo tanto, cuando el alcalde de Cádiz concede las medallitas de la ciudad a una virgen, está doblegándose ante esta ofensa machista. Entonces es un tema muy grave. Han desdibujado la verdadera naturaleza de la mujer y han convertido a la mujer en una pantalla en blanco sobre la cual proyectar todo aquello que los hombres niegan de sí mismos. La convertimos en una pantalla en blanco, tanto en el tópico religión como en el tópico pornografía, y sobre esa pantalla en blanco proyectamos aquellos que negamos en nosotros mismos, todo lo que tenga que ver con esa sombra, todo lo que tenga que ver con aquello que a través de la educación se nos ha incitado a reprimir, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la ternura, con la sensibilidad, con la empatía. Por eso vemos esos sujetos grotescos, ¿no?, que van al fútbol, son vulgares, se complacen en su propia vulgaridad, en su propia mediocridad. Le han metido en la cabeza que ellos son superiores por el mero hecho de ser hombres. Por eso no se cultivan y por eso necesitan permanentemente enfocarse en mujeres en las cuales desprecian, ¿no? Y por eso necesitan también hacer una especie de bonding grotesco, una especie de piña con hombres que son como ellos, ¿no? Por eso se meten en esa relación homosexual, aunque no llega a lo físico. Es físico también, porque están todos muy pegados ahí, que se da en los estadios de fútbol, ¿no?, donde tienen que ir los tíos, quitarse la camiseta y el sudor ese apestoso lo comparten ahí. Esa escenificación grotesca de falsa virilidad está en relación con lo que estamos hablando. El cuerpo de la mujer, como veremos, nos dice Susan, como veremos, la mujer no es una víctima accidental. Claro que no es una víctima accidental. Reprimimos en nosotros, negamos en nosotros, obviamos en nosotros, los que somos hombres. Generalmente se nos ha educado para ello en miles de años de ascendente de mentalidad judeocristiana. Lo que relacionamos con la mujer, lo que relacionamos con el cerebro, con la parte, lo que dicen que es la parte derecha del cerebro, ¿no?, con la empatía, con lo abstracto, con la ternura, con la sensibilidad, con la conciencia de unidad. Tópicos que tienen mayor presencia en las mujeres generalmente. Nosotros los hombres, a los hombres se nos ha enseñado, y a las propias mujeres también. A las propias mujeres también se les enseña, se les adiestra para que repriman ellos. Así se convierten inconscientemente en aliadas de aquello que a ellas les perjudica, ¿no?, de esta mentalidad pornográfica que necesita convertir a la mujer en un lienzo en blanco para proyectar sobre ella todas nuestras frustraciones, todas nuestras negaciones, todas nuestras represiones, todas esas sombras que no queremos gestionar, cultivar, descubrir. Y el hacernos nos permitiría conocernos a nosotros mismos, y sería un gran aporte en todo sentido, tanto en la salud psicológica del individuo, como en la salud social de la convivencia de las personas, y también en la salud de la convivencia de los estados, de los países, de las culturas, de las razas, de las religiones. Es decir, conocerse a sí mismo en este sentido tiene una consecuencia positiva universalmente.
La mujer no es víctima accidental. El cuerpo de la mujer evoca el tipo de autoconocimiento que el hombre no quiere afrontar. Es decir, el cuerpo de la mujer no es de determinada manera por casualidad. Está lleno de infinitos detalles que están en relación con el conocimiento de nosotros mismos que no queremos llevar a cabo. Por eso el deseo, el que tiene mentalidad pornográfica relaciona el deseo con el desprecio, siente desprecio por lo que desea. Esa es la paradójica. El que tiene mentalidad pornográfica no se recrea en la belleza de la mujer, no se recrea en el mundo de la mujer, en todos los sentidos, no se recrea en lo femenino, no tiene afecto, y paradójicamente a veces se da que personas homosexuales sí que tienen cierta valoración. Se da esa paradoja grotesca, ¿no? Esto está en relación con lo que antes comentaba, ¿no? Cómo los heterosexuales sienten necesidad de apiñarse entre ellos en bares, en campos de fútbol. Es como una especie de homosexualidad emocional que se necesita, ¿no? Porque ellos se creen los superiores y por lo tanto necesitan hacer piña para reafirmarse en esa falsa idea de superioridad. Y paradójicamente esa falsa idea de superioridad es lo que les hace no cultivarse y no conocerse a sí mismos, no tener un incentivo para conocerse a sí mismos, paradójicamente. El cuerpo de la mujer evoca el tipo de autoconocimiento que el hombre no quiere afrontar y por consiguiente lo teme sin comprender que tiene miedo de lo que la mujer despierta en él. De este modo termina convenciéndose de que la mujer es el mal. Como dijo Karen Horney, todo hombre intenta desembarazarse de su miedo a la mujer convirtiéndola en un objeto. Todo hombre que tiene esa mentalidad pornográfica intenta desembarazarse de su miedo a la mujer, miedo del cual generalmente no tiene conciencia. Intenta desembarazarse de ese miedo cosificando a la mujer, como ahora se dice, convirtiéndola en un objeto. Esto más palpable, esto se puede ver de forma palpable en las palabras del Marqués de Sade, ¿no? El Marqués de Sade dice en alguna de sus obras que la mujer es una criatura miserable, siempre inferior, menos elegante que el hombre, menos ingeniosa, menos inteligente que él. Fijaos, la mujer no vale nada, la mujer es despreciable. Pues lógicamente estos sujetos de mentalidad pornográfica lo que quieren es agruparse entre ellos, entre los que se supone que son superiores, como hacen en los bares, como os comentaba, o como hacen en los estadios de fútbol. La mujer es menos ingeniosa, menos inteligente que el hombre, su repugnante forma es precisamente todo lo opuesto de lo que gusta y complace a un hombre. Es todo lo opuesto, o sea, está manifestando el desprecio que siente por aquello que desea, porque es el pensamiento de una persona heterosexual o bisexual. Una tirana sucia y peligrosa, sin ningún rubor, es un rencor, no es una ira, un odio hacia la mujer. ¿Por qué? Porque es un odio hacia sí mismo, hacia esa parte que no quiere reconocer, hacia esa parte que no quiere escanear de sí. Entonces es un conflicto de uno mismo con uno mismo, que se exterioriza en ataques, desprecio, menosprecio y a veces pues en conductas delictivas, ¿no?, hacia la mujer. El pornógrafo, nos dice Susan Griffin, al igual que el sacerdote, odia y rechaza una parte de sí mismo. Al igual que el sacerdote, ambos repudian el mundo físico, ambos repudian. El pornógrafo siente desprecio por su cuerpo de hombre, por su cara de hombre. Es una paradoja, ¿no? Por un lado se siente porque hay una duplicación de su personalidad. En una parte se siente superior hacia las mujeres y en otra parte siente desprecio por sí mismo. Entonces el deseo que tiene hacia la mujer está en relación con ese desprecio. Su tentativa, sin embargo, está condenada al fracaso. Ambos repudian el medio físico, el mundo físico. El sacerdote y el pornógrafo, la persona con mentalidad pornográfica, desprecian su propia materialidad. Ambos desprecian el conocimiento de su propio cuerpo. Es bastante común que estas personas a veces pues no sean cuidadosas con su aspecto físico, aunque a veces se da que se van al otro extremo, ¿no? Que lo vemos a los chicos del gimnasio, ¿no?, que no se cultivan ni en el corazón ni en la mente,
pero que se pasan horas y horas para tener un cuerpazo impresionante, ¿no? Esa es la consecuencia extrema de lo contrario, del desprecio por el propio cuerpo. Por eso vemos esos cuerpos de hombres que no se cuidan, no se lavan, no, y se les educa también en que eso es lo propio, ¿no? Que eso de cuidar su físico es algo propio de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, el cuidarnos es una especie de afeminamiento. Esa es la idea que se transmite cultural y socialmente, ¿no? Esta tentativa de desprecio al conocimiento de su propio cuerpo está condenada al fracaso. Todos estos son batallas perdidas, porque tarde o temprano tiene que llegar la conciencia, para el individuo, para el grupo y para la humanidad. Por eso es una batalla que tienen perdida. Lo triste es que en la conciencia les llegue a algunos cuando ya se van a ir del mundo, ¿no? Como a veces sucede, ¿no? Cuando ya estás a punto de morirte, pues ya te dice esto que... A ver si me sale. Y te das cuenta de todo, ¿no? Y quieres levantarte para explicarle, pero ya no puedes, ya tu cuerpo pues ya se está convirtiendo en un vehículo que va a regresar al lugar donde partió, a la tierra. Y ya solamente eres mente, espíritu, alma. Ya no puedes valerte de un cuerpo para comunicar. Entonces, ¿por qué acontece esto en las personas que ya son muy mayores? Porque ya cuando somos muy mayores perdemos la codicia, perdemos la lujuria, perdemos el egoísmo, perdemos por lo tanto todo lo que es propio del ego, todo lo que es propio de una mentalidad de carencia, de una mentalidad de negación de nosotros mismos. Ya no estamos implicados en los deseos de un personaje que nos niega. Entonces, por eso, como ya vemos que la realidad ya no que vivimos ya no nos permite darle vida a ese personaje, no nos queda otra que hacer un poco de luz sobre nosotros mismos y empezar a conocernos, o incluso llegar a conocernos totalmente en un instante santo, ¿no? Como se dice en un curso de milagros, ¿no? Pero esto lo podemos hacer antes, si tenemos conciencia, si sabemos cuáles son esos procesos que se dan en nosotros. Esta tentativa está condenada al fracaso porque sus mismos deseos les recuerdan continuamente el cuerpo. Sus mismos deseos les recuerdan. Aquellos que quiere reprimir, obviamente, es lo que le permite tener una fijación y una obsesión en torno a aquello mismo que reprime, ¿no? Es como el Dios para los ateos, es como Dios para los ateos, que tienen una obsesión, una fijación patológica con esa idea de Dios. Y necesitan sentirse empoderados ridiculizando a los que tienen fe en Dios, ¿no? Pues algo acontece aquí también, ¿no? Ellos reprimen todo lo que tienen que ver con su cuerpo físico, todo el conocimiento de su cuerpo físico, pero esa misma represión hace que de rebote se les esté permanentemente evocando, que tengan fijación, que miren esos cuerpos y ya los miran con deseo, ya no los miran con naturalidad. Por eso se pervienten, por eso en tantos entornos ultra religiosos ahí se dan esas perversiones sexuales, ¿no? Esa degeneración, esa degradación. Ya sabemos los abusos que ha habido en conventos, ¿no? En lugares en donde sacerdotes, por ejemplo, abusaban de niñas y de niños, ¿no? Cuántas historias desgraciadamente nos han llegado en estos últimos años, ¿no? En ese sentido. Así pretende despojarse de un aspecto de sí mismo que por otra parte desea. Está atrapado en una contradicción insalvable. El mundo del ego es el mundo de la contradicción. Atacamos a aquellos que queremos hacer más fuertes para corroborar que nuestro ataque tiene sentido. Entonces hay una contradicción ahí, ¿no? Nos quejamos de los males del mundo, pero queremos que esos males sigan ahí para poder seguir quejándonos. Es una contradicción, la propia de la mentalidad del ego. Está atrapado en una contradicción insalvable, odiar, temer y aborrecer lo que anhela. Su lucha es interna, pero en lugar de ello cree que su lucha es contra la mujer. Él necesita convencerse que está implicado en una lucha contra la mujer. Cuando ven en la mujer elementos que refutan esas ideas de desprecio que tiene sobre ella, cuando ve mujeres inteligentes, cuando ve mujeres que son sensibles, cuando ve mujeres que son bondadosas, cuando ve mujeres que son tan buenas como los hombres, o incluso mejores que la mayoría de ellos,
todas estas percepciones le irritan, porque están refutando las ideas de desprecio que tienen de la mujer. Su lucha es interna, aunque no sea consciente de que su lucha es interna. Todo acontece en sí mismo verdaderamente. El resto es una exteriorización, una consecuencia, un efecto, una causa. El desprecio a la mujer es una causa de un problema que él alberga en sí, él o ella, porque ya, como os comentaba, no es un problema que solamente, no es, esa mentalidad pornográfica no es exclusiva del hombre, sino que también se le inocula a la mujer, ¿no? Y es muy propia de esta época, por supuesto, desgraciadamente. Su lucha es interna, pero en lugar de ello cree que su lucha es contra la mujer. Por ello proyecta en el cuerpo de ésta todo su temor y todo su deseo. Al igual que ocurre con la ramera de Babilonia en la iconografía católica, el cuerpo de la mujer atrae al pornógrafo y al mismo tiempo despierta su desdén. ¿Cuántas veces hemos visto se ven don Juanes, Casanovas, chicos ligones que sienten desprecio por la mujer, que te dicen: venga, vamos a ir a ligarnos una golfa, una guarra, a ver si no sienten desprecio por aquello que desean, y utilizan un lenguaje peyorativo con respecto a las mujeres, no las tienen en afecto. Entonces, porque no tienen en afecto aquello que las mujeres evocan de sí mismos. Entonces es un desprecio con respecto a sí mismos. Bueno, pues aquí este es un artículo en el cual pues Susan Griffin, feminista y autora de diversos libros como El poder de la conciencia, Mujer y naturaleza, Pornografía y silencio, ella se explaya sobre esta idea, y yo voy a ir directamente ya hasta el final. La mentalidad chauvinista utiliza esta supuesta superioridad como excusa para explotar y esclavizar a quienes considera inferiores. Es por ello que algunos historiadores han llegado a la conclusión de que la ideología chauvinista existe únicamente para poder justificar la explotación. En nuestra opinión, sin embargo, este tipo de ideología tiene una razón de ser que parece consustancial a nuestra mente. Si investigamos más profundamente, descubrimos que por encima de todo el chauvinista necesita creer en su propia mentira. Necesita tener fe completa en esa mentira que está en relación con esa negación de sí mismo que hace, esa negación de aspectos que le evoca en sí, en este caso la mujer, ¿no?, a la cual desprecia, porque exterioriza de esa manera el desprecio inconsciente que de esa parte de sí tiene, ¿no? Y esa es una mentira que él necesita vivir como si fuera verdad. Fijaos que esto tiene que ver también con esa actitud del delincuente, del criminal, el que ha cometido el crimen más horrible. Generalmente niega, necesita estar convencido de que él no ha hecho eso. Necesita reafirmarse en su mentira como si fuera una verdad. Porque es lo único que le queda. Mucha gente se sorprende, ¿no?, de que se nieguen crímenes horribles. Pero es que desde el punto de vista de estos criminales, reconocérselo sería como morir, sería como acabar. Y ellos están convencidos que hay una razón ajena a ellos que les ha determinado a convertirse en criminales, y por lo tanto ellos se consideran inocentes. ¿Cuántas veces, por ejemplo, las personas que han asesinado a sus esposas no se consideran delincuentes ni siquiera? A veces se da el hecho de que siguen convencidos de que esas mujeres a las cuales asesinaron fueron las responsables de lo que aconteció. Porque siguen en esa misma mentalidad, ¿no? Incluso después de haber cometido el crimen, siguen con esa mentalidad chauvinista que le llama Susan Griffin, de negación de sí mismos. Si investigamos más profundamente, descubrimos que por encima de todo el chauvinista necesita creer en su propia mentira. Creer en su propia mentira. No se trata pues tan solo de una simple explotación social. No se trata de un hecho cultural injusto simplemente. El chauvinista vive esto como si fuera una realidad indiscutible. En realidad, las mentiras de la mentalidad chauvinista nacen de donde nacen todas las mentiras, del deseo de escapar de la verdad. ¿De dónde nacen todas las mentiras? Del deseo de escapar de la verdad. La verdad será algo abstracto,
La verdad será algo que no podemos concretar. La verdad será algo que no podemos expresar con palabras. La verdad será algo trascendente, místico. La verdad será lo que sea, pero la verdad es. La verdad es. Y la negación de lo que es, de la verdad, es lo que tiene como consecuencia estas mentiras en las cuales necesitamos tener fe plena para darles continuidad. Las mentiras de la mentalidad chauvinista nacen del deseo de escapar de la verdad. Y este deseo de escapar de la verdad es el origen de todos los deseos mundanos. Entonces el deseo de la mujer, por ejemplo, hacia la mujer, ya no es un deseo natural, está basado en la integridad, en el conocimiento, en la comprensión, en la aceptación, sino que es un deseo basado en esto que huye de la verdad, en esta mentira que huye de la verdad. Por eso desde ahí se desprecia lo que se desea. Por eso esas películas pornográficas en las cuales se maltratan a las mujeres, por ejemplo. Por eso esa necesidad de agredir que tienen algunas personas que son movidas por esta mentalidad chauvinista. Nos lo explica muy bien Susan Griffin en este artículo, la mentalidad chauvinista. El chauvinista no puede afrontar el hecho de que se desprecia a sí mismo. Esta es la conclusión a la cual llega Susan Griffin. El chauvinista se desprecia a sí mismo y ha creado un personaje que es un duplicado, que no da noticia de aquello que niega, un duplicado grotesco de sí mismo, en el cual necesita identificarse. Es lo que le pasa también a algunas personas adictas al alcohol, adictas a las drogas, crean una personalidad dentro de esa misma adicción. Por eso cuando dejan de ser adictos parecen otras personas completamente distintas. Pues esto es una especie de adicción también, es una adicción al deseo de huir de la verdad. Y la verdad está en relación con lo que somos verdaderamente. Por eso es por lo que se desprecian a sí mismos estos chauvinistas. Esta es la razón por la que el chauvinista se niega obcecadamente a considerar siquiera la posibilidad de que el otro pueda ser igual que él. El chauvinista insiste una y otra vez en que él es muy diferente de los demás. Esta insistencia es el punto de partida y la esencia de todo su pensamiento. Hitler escribe con respecto a los orígenes de su antisemitismo en el libro de Mi lucha, Mein Kampf, o como se diga, de Adolf Hitler, pues se nos dice que paseando por el centro de la ciudad tropecé con una figura vestida con una levita y largas trenzas cayéndole sobre los hombros. Mi primer pensamiento fue: ¿es esto un judío? Pero cuando más miraba su estrafalario aspecto, la pregunta fue transformándose poco a poco, hasta que se convirtió en otra. ¿Es un alemán? ¿Es esto un alemán? Por primera vez en mi vida, nos dice Adolf Hitler, por primera vez compré un folleto antisemita. La mentalidad chauvinista construye una imagen inventada de sí misma en la que representa el alma y el conocimiento de la cultura. Hitler aquí se cree representante del alma, representante de la cultura, representante de la civilización. Esto mismo es lo que se creen los colonizadores, ¿no? Los imperialistas que arrasan, que cometen genocidios, como tantas veces aconteció en la historia, ¿no? Se creen representantes de la civilización y sienten desprecio por el otro. Y el otro generalmente, como vemos también en las colonizaciones, es el que vive integrado en la naturaleza. Por eso desprecia la naturaleza, porque se desprecia así en la naturaleza, y desprecia la naturaleza en sí mismo. Somos naturaleza. El ser humano es naturaleza, por encima de todo. Creamos realidades sociales, culturales, pero a partir de la naturaleza que somos. De este modo, el objeto de su odio representa al yo natural. En su inconsciencia, el objeto de su odio representa al yo natural, al yo rechazado, al yo que contiene el conocimiento del cuerpo, un yo, por tanto, carente de alma. Bueno, pues esto es todo por el momento. Pornografía y religión, la relación que guardan estos temas. He querido reflexionar un poco sobre ello, sobre la relación que guarda la pornografía en el peor sentido de las palabras, no en el sentido de erotismo. Cuando yo era niño se le llamaba revistas pornográficas a unas revistas en las cuales aparecían unas chicas desnudas, ¿no? Hoy en día vemos eso en la playa y no decimos vemos chicas desnudas
en la playa y no decimos que eso sea pornografía, ¿no? Y entonces, como os comentaba, pornografía en el peor de los sentidos es en el peor de los significados, y religión en el peor de los significados. A mí me gusta el erotismo y a mí me gusta la religión. Ambas cosas tienen un significado positivo. La palabra pornografía ya de por sí está cargada de negatividad, ¿no? Porno pues viene, si no me equivoco, de prostitución, es decir, de prostituirse, y prostituirse es venderse, es no tener dignidad, ¿no? Por lo tanto, por eso esa palabra que se utiliza para ofender a las mujeres, ¿no? Bueno, gracias a todos y a todas por vuestra atención. Feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.